Y muy buenos días a todos. Gracias por su puntualidad. Bienvenidos a este nuestro webinar del día de hoy, Validación Cruzada, donde estamos con uno de nuestros expertos. Bolívar, te entrego la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que todo, mi nombre es Bolívar Berrío. Yo soy Full Stack Developer aquí en Rostack desde ya hace 5 años. Eh, Prácticamente me dedico a lo que es más backend, eh, construcción de APIs, cualquier tipo de backend que se necesite. Y también hago frontend, pero estoy más orientado a lo que es backend. El día de hoy vamos a estar viendo este tema bastante interesante que está ligado a la inteligencia artificial, ya que es un tema que está bastante de moda últimamente, y es lo que es la validación cruzada, porque muchas personas siempre se enfocan en, vamos a construir una inteligencia artificial, ¿no? Que la inteligencia artificial esto y aquello, pero nadie se enfoca en lo que es estos pasos, nadie habla de esto, que son muy importantes para medir el performance y mejorar la precisión de los modelos de inteligencia artificial. Eh, Comenzando aquí con una breve introducción de lo que es el aprendizaje automático. Es una subdisciplina de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender de los datos, tomar predicciones o decisiones sin necesidad de ser programados explícitamente. Eh, es un enfoque poderoso que permite a las computadoras reconocer patrones, extraer información, mejorar su rendimiento a través de la experiencia. El aprendizaje automático se basa en la idea de que las computadoras pueden aprender de los datos y mejorar automáticamente su rendimiento en el tiempo, en lugar de depender de instrucciones o reglas explícitas y realizar predicciones basadas en los datos a los que son expuestos eh, esta capacidad de aprender o depender de instrucciones o reglas explícitas. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden detectar patrones, descubrir relaciones, también pueden realizar predicciones basadas en los datos en los que son expuestos. Esta capacidad de aprender y adaptarse a partir de la experiencia es lo que distingue el aprendizaje automático de la programación tradicional. Eh, la base del aprendizaje automático radica en los datos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que grandes cantidades de datos se alimentan de los algoritmos de aprendizaje eh, automático, los cuales analizan y extraen información relevante. Estas ideas permiten a los algoritmos tomar decisiones o hacer predicciones sobre nuevos datos no vistos. Cuanto más diversos y representativos sean los datos, mejor será el modelo de aprendizaje automático para generalizar su aprendizaje a nuevos escenarios. Existen varios tipos de algoritmos para el aprendizaje automático. Dependerá de qué tipo de problema se quiera abordar y lo que se desea sacar del sistema. Eh, por ejemplo, existen algoritmos para aprendizaje supervisado y no supervisado. Estos dos temas los estaremos viendo posteriormente. Eh, Prácticamente así, una breve introducción. El aprendizaje supervisado es cuando al modelo se le dan los datos ya etiquetados. O sea, prácticamente le digo al sistema, esto es una manzana y esto es así, pero cuando se hace aprendizaje no supervisado, yo le digo, ok, ten esto y tú predice en base a la data que tienes que puede ser esto y tú lo etiquetas sin necesidad de que yo se lo diga. También tenemos lo que es el aprendizaje por refuerzo, que es otra rama importante del aprendizaje automático, donde el agente interactúa con un entorno aprendiendo a partir de la retroalimentación, en forma de recompensas o penalizaciones. A través de un proceso de prueba y error, el agente aprende a tomar acciones que maximizan la recompensa acumulada.
Ok, aquí hablaremos un poco más de lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado. Eh, Como mencioné anteriormente, el enfoque del aprendizaje supervisado es darle al sistema la data ya etiquetada, diciéndole qué es cada objeto, qué es cada elemento. Eh, en cambio, cuando se hace aprendizaje no supervisado, no se le dice al sistema qué es lo que se está viendo, y el sistema es capaz de reconocer patrones dentro de la data para etiquetarlos. Eh, por ejemplo, supongamos que queremos hacer un sistema para reconocer manzanas y simplemente le pasamos al sistema, que le decimos, ok, esta es una manzana, la manzana es roja y esto se llama manzana. Y a partir de esos datos, ah, el sistema aprenderá a reconocer manzanas. Pero también está el aprendizaje no supervisado, que, por ejemplo, le decimos, ok, ten esto, analízalo. Estos son los datos que tienes de la manzana es roja, tiene esta forma, y entonces cuando se entrena el sistema en el mundo real, cuando vaya a ver un objeto que sea una manzana, él va a encontrar los patrones, ya sea en base a la forma, el color, tamaño, y él mismo dirá, que, ok, esto es una manzana. Aquí tenemos unos términos bases, básicos que debemos tener en cuenta para los próximos temas que hablaremos. Uno de ellos es mapear, que es trazar un mapa o la distribución espacial de un conjunto de elementos de un mismo tipo o categoría. Tenemos lo que es regresión, que es un proceso estadístico para entender cómo una variable depende de otra variable. Tenemos algo muy importante que son los hiperparámetros, que son variables de configuración externa que los científicos de datos utilizan para administrar el entrenamiento de los modelos de Machine Learning. Y tenemos lo que es el hiperparámetro K, que esto lo vamos a ver, este hiperparámetro lo vamos a ver mucho más adelante. Eh, es un hiperparámetro del algoritmo, representa el número de centroides o centro del clúster que queremos encontrar en el dataset. Aquí vamos a explicar un poco más lo que es el hiperparámetro K, porque es muy importante saberlo, porque a la hora de hacer la validación cruzada nos vamos a topar mucho con este hiperparámetro. Para explicar lo que es K, tendríamos que entrar a lo que es K-means, que es un algoritmo de Machine Learning. Para explicar el K-means, primero explicaremos lo que es el clustering. Básicamente, el clustering es una de las herramientas más utilizadas en el Machine Learning. Esta técnica no supervisada se basa en identificar los grupos de datos de tal manera que todos los datos del grupo, o sea, los clústeres, son datos con características similares, mientras que los datos de otros grupos son diferentes. Aquí tenemos, yo diría que son los dos pasos principales para el K-means. Lo primero que hacemos es inicializar las coordenadas de los centroides. Los centroides se inicializan en coordenadas aleatorias. Suponiendo que tenemos K igual a 2, iniciamos con dos centroides. Si se dan cuenta, tenemos un punto rojo y un punto verde. Son puntos aleatorios dentro de los datos. Luego se calcula la distancia de los otros puntos a ese centroide y se les agrupa. Por ejemplo, si uno está más cerca al rojo, forma parte del rojo. Si uno está más cerca del verde, forma parte del verde. Luego de esto, se siguen repitiendo estos dos pasos hasta que se cumplan los criterios para terminar el algoritmo. ¿Cuáles serían estos criterios? Que los centroides dejen de cambiar. O sea, ya se asignaron dos centroides y se quedan iguales. Eso quiere decir que el algoritmo ha convergido. Otra cosa sería que los puntos dejen de cambiar, o sea que ya no se recategoricen los otros puntos alrededor del centroide.
Y el otro sería un límite de iteraciones, porque nosotros también podemos especificar el límite de iteraciones que queremos para calcular, para realizar el clustering. Puede ser por temas de performance o porque no haya suficientes recursos para hacer muchas iteraciones o porque realmente no sea necesario. Ok, ahora veremos lo que es alguno de los algoritmos comunes del aprendizaje automático. Em, en el mundo del aprendizaje automático existen varios algoritmos fundamentales que ayudan a resolver problemas de predicción, clasificación y toma de decisiones. Eh, Comencemos con la regresión lineal, que probablemente sea uno de los que más se escucha ahí afuera. Por ejemplo, cuando se está comenzando, el algoritmo de regresión lineal es un algoritmo utilizado para predecir valores continuos. Como mencioné anteriormente, la regresión es un proceso estadístico en el que se verifica la relación entre una variable y otra variable a través del tiempo. Por eso la regresión lineal se utiliza para lo que es para predecir valores continuos. Se basa en el concepto de encontrar la mejor línea recta que se ajuste a los datos disponibles. Este algoritmo es ampliamente utilizado en problemas de predicción, como por ejemplo predecir el precio de una casa en función de sus características, o predecir la demanda de productos en base en función de variables relacionadas. Otro algoritmo que tenemos también es la regresión logística. A diferencia de la regresión lineal, la regresión logística se utiliza para problemas de clasificación, donde queremos asignar una instancia de datos a una clase o categoría específica. Este algoritmo estima la probabilidad de que una instancia pertenezca a una clase determinada. Es muy utilizado en problemas de clasificación binaria, como predecir si un correo electrónico es spam o no, o si un tumor es maligno o benigno. También tenemos los árboles de decisión. Los árboles de decisión son algoritmos que utilizan una estructura de árbol para tomar decisiones basadas en una serie de condiciones o reglas. Cada nodo en el árbol representa una característica o atributo y las ramas representan eh, diferentes áreas, como o sea, ah, la rama representa las posibles decisiones o resultados que puede tener eh, cada acción. Pueden ayudarnos a tomar decisiones en diferentes áreas como la detección de fraude, diagnóstico médico o la recomendación de productos. Y por último, también tenemos lo que es las redes neuronales, que creo que es lo más famoso hoy en día, que se utilizan para temas mucho más complejos. Son modelos de aprendizaje automático inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Estos modelos están compuestos por capas de neuronas interconectadas, donde cada neurona realiza cálculos y transmite la información a través de conexiones ponderadas. Las redes neuronales son extremadamente poderosas y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones como reconocimiento de voz por computadora. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente, de lo que es aprendizaje supervisado y no supervisado. Por ejemplo, el de la izquierda vendría siendo un ejemplo de aprendizaje supervisado en el que los datos de entrada le decimos, ok, estos son manzanas y le etiquetamos como manzanas, pero lo tenemos que hacer nosotros mismos. Eh, Eso prácticamente sería lo que es regresión logística. Se puede usar ese algoritmo, en este caso, si en caso tal no sabemos, no, perdón, en la regresión lineal, porque en este caso sabemos, tenemos los datos etiquetados, entonces aquí en el siguiente ejemplo de la derecha, tenemos los datos, pero no están etiquetados y pueden ser cualquier cosa. Entonces, aquí podemos utilizar lo que es la regresión logística
para encontrar patrones dentro de cada elemento y así de tal manera agruparlos y etiquetarlos. Así podemos decir, ok, aquí veo un patrón y esto puede ser una manzana, puede ser una pera, un aguacate, o lo que sea. Ok, aquí entraremos más en lo que es el concepto de rendimiento del modelo y su relevancia en el aprendizaje automático. Eh, los desafíos de evaluar qué tan bien se desempeña un modelo en datos no vistos. Entrando en lo que es el concepto del modelo y su relevancia en el aprendizaje automático, el rendimiento del modelo es una medida fundamental en el campo del aprendizaje automático. O sea, se refiere a la capacidad de un modelo de aprendizaje automático para hacer predicciones precisas y confiables en nuevos datos. Es importante entender la relevancia del rendimiento del modelo, ya que determina su utilidad y efectividad en la resolución de problemas. Evaluar el rendimiento del modelo implica utilizar métricas específicas que nos ayudan a medir qué tan bien se está desempeñando. Algunas métricas comunes incluyen la precisión, el porcentaje de aciertos, el error medio cuadrado o el área bajo la curva, dependiendo del tipo de problema o naturaleza de los datos. Ok, los desafíos de evaluar qué tan bien se desempeñará un modelo en datos no vistos. Evaluar el rendimiento de un modelo en datos no vistos es uno de los desafíos clave en el aprendizaje automático. Aunque un modelo puede mostrar un buen desempeño en los datos de entrenamiento, no garantiza que también tenga un buen desempeño en situaciones reales. Hay varios desafíos que debemos considerar al tratar de evaluar cómo se desempeñará un modelo en datos no vistos. Uno de los principales desafíos es el sesgo de los datos de entrenamiento. Si los datos de entrenamiento no representan adecuadamente la diversidad y complejidad de los datos reales, es probable que el modelo no generalice bien y esto puede conducir a un desempeño deficiente en situaciones no vistas. Ok, en la importancia, o sea, la necesidad de la validación cruzada, ¿para qué necesitaríamos esto? En el campo del aprendizaje automático, la validación cruzada es una técnica esencial que nos permite evaluar y seleccionar modelos de manera confiable. Discutiremos la necesidad de la validación cruzada. Más adelante entraremos más a fondo en de qué se trata este tema, pero aquí hablando de la importancia de por qué deberíamos hacer esto con modelos de inteligencia artificial, es porque cuando entrenamos un modelo de aprendizaje automático, queremos que sea capaz de hacer predicciones precisas en nuevos datos que no hemos utilizado durante el entrenamiento. Aquí es donde entra en juego lo que es la validación cruzada. Nos ayuda a estimar cómo se comportará un modelo en datos no vistos y nos proporciona una medida confiable en su rendimiento. Una de las principales razones por las que necesitamos hacer la validación cruzada es para abordar el problema del sobreajuste o el overfitting. El sobreajuste ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado los datos de entrenamiento y pierde su capacidad de generalización. Si solo evaluamos el modelo en los datos de entrenamiento, es probable que obtengamos una estimación exagerada de su rendimiento, ya que el modelo ya ha visto estos datos y ha aprendido a adaptarse a ellos. La validación cruzada nos permite evaluar el modelo en datos independientes, proporcionando una estimación más realista de su capacidad para generalizar. Otra razón por la que necesitamos la validación cruzada es para tener una idea más precisa de cómo se comportará el modelo en diferentes situaciones. Los datos de entrenamiento pueden tener ciertas características específicas que no se encuentran en datos reales. Al utilizar la validación cruzada, podemos evaluar el rendimiento del modelo en diferentes divisiones de los datos y obtener una medida más robusta de su desempeño en diferentes escenarios. Ok, ahora entraremos en lo que es la validación cruzada. Eh, Como ya la hemos definido varias veces, eh, en pocas palabras, la validación cruzada es una técnica de remuestreo que nos permite estimar el rendimiento de un modelo en datos no vistos. En lugar de simplemente dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y otros de prueba, que es lo que regularmente se hace al comienzo, cuando se está aprendiendo,
siempre tienes un modelo de prueba y un entrenamiento. Eh, con la validación cruzada va más allá de dividir, va más allá de dividir los datos en múltiples subconjuntos. La idea básica detrás de la validación cruzada es dividir los datos en folds o pliegues. Por ejemplo, si utilizamos validación cruzada con 5 folds, dividiremos los datos en 5 subconjuntos de igual tamaño. Luego realizaremos el entrenamiento y la evaluación del modelo en un proceso iterativo. En cada iteración utilizaremos un subconjunto diferente como conjunto de prueba, mientras que los demás actuarán como conjunto de entrenamiento. Es como jugar con los datos e ir mezclándolos para ver cómo el modelo se comporta con diferentes datos y diferentes instancias. Eh, Además, la validación cruzada nos ayuda a abordar el problema del sobreajuste. Al evaluar el modelo en múltiples conjuntos de pruebas, podemos detectar si el modelo se ha ajustado demasiado a los datos de entrenamiento y si su rendimiento se mantiene en diferentes configuraciones. Eh, Hablaremos un poco de las técnicas de validación cruzada también. Cada una de estas técnicas proporciona un enfoque único para evaluar y estimar el rendimiento de nuestros modelos de aprendizaje automático. El primer tipo de validación cruzada que exploramos es la validación cruzada K-fold. Aquí volvemos a ver nuevamente el hiperparámetro K. Esta técnica implica en dividir los datos en K pliegues, o sea, en cierta cantidad de subconjuntos de igual tamaño. Durante el proceso de entrenamiento y evaluación, rotamos los pliegues utilizando uno de ellos como conjunto de prueba, mientras que los demás actúan como conjunto de entrenamiento. Eh, esta, ok, un momento. Este proceso se repite cada veces, asegurándonos de que todos los pliegues tengan la oportunidad de ser utilizados como conjunto de prueba. Otra variante importante es la validación cruzada K-fold estratificada. Esta técnica es especialmente útil cuando trabajamos con un conjunto de datos desequilibrados en términos de distribución de clases. ¿Qué quiere decir desequilibrado en términos de distribución de clases? Supongamos que tenemos un conjunto de datos, un modelo en el que de un banco y queremos entrenar nuestro modelo para detectar transacciones fraudulentas. Pero, ¿qué pasa si de 10.000 transacciones, solamente una es fraudulenta? Ahí tenemos un desbalance en las clases. Eh, entonces, aquí vendría bien utilizar la validación cruzada K-fold estratificada. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que en lugar de realizar una simple división aleatoria, la validación cruzada estratificada mantiene la proporción de las clases en cada pliegue. O sea que, como mencionamos anteriormente, el K-fold genera subconjuntos, diferentes subconjuntos de nuestros datos, y lo que hace el K-fold estratificado es generar diferentes subconjuntos, pero manteniendo la proporción de las clases para que nuestros datos no estén desbalanceados. Esto nos permite obtener estimaciones más precisas del rendimiento del modelo cuando tratamos con datos desequilibrados. También tenemos lo que es la validación cruzada, leave one out. En esta técnica dejamos fuera un único ejemplo para utilizarlo como conjunto de prueba, mientras utilizamos el resto de los datos para el entrenamiento. Este proceso se repite para cada ejemplo en el conjunto de datos y la validación cruzada leave one out es particularmente útil cuando trabajamos con conjuntos de datos pequeños y queremos aprovechar al máximo cada muestra para la evaluación. Por último, también tenemos lo que es la validación cruzada repetida. Esta técnica implica repetir el proceso de validación cruzada varias veces con diferentes particiones aleatorias de los datos. Al realizar múltiples repeticiones, obtenemos estimaciones eh, más confiables del rendimiento del modelo, ya que consideramos diferentes combinaciones de entrenamiento y prueba
Esto es especialmente útil cuando queremos obtener una evaluación más robusta y reducir la influencia de cualquier aleatoriedad en los resultados. Algunos beneficios y limitaciones de la validación cruzada. Empezamos por los beneficios. Uno de los principales beneficios que nos proporciona una estimación más precisa de cómo se desempeñará nuestro modelo a datos no vistos, al utilizar múltiples particiones de los datos para entrenar y evaluar el modelo, obtenemos una visión más completa de su capacidad de generalización. Esto es especialmente importante, ya que nos permite tener una idea más precisa de cómo se comportará el modelo en situaciones del mundo real. Otro beneficio clave de la validación cruzada es su capacidad para comparar y seleccionar entre diferentes modelos o algoritmos. Al evaluar varios modelos utilizando la misma técnica de validación cruzada, podemos comparar sus rendimientos de manera justa y tomar decisiones informadas sobre cuál es el más adecuado para nuestro problema específico. Esto nos ayuda a optimizar nuestro proceso de modelo y seleccionar la mejor opción. Sin embargo, también debemos considerar las limitaciones de la validación cruzada. Una de las limitaciones es el costo computacional adicional que implica realizar múltiples iteraciones del proceso de entrenamiento y evaluación a medida que aumenta el número de particiones o repeticiones. El tiempo de cálculo necesario también aumenta, por lo tanto, debemos considerar este factor al utilizar la validación cruzada en conjunto de datos grandes o con modelos computacionalmente intensivos. Otra limitación importante es la posibilidad de sesgos en la evaluación del modelo, especialmente cuando trabajamos con conjuntos de datos pequeños, dependiendo de cómo se dividan los datos en pliegues o en repeticiones, podemos obtener estimaciones sesgadas del rendimiento del modelo. Esto puede afectar la interpretación de los resultados y la toma de decisiones. Por lo tanto, es fundamental ser conscientes de este posible sesgo y aplicar las técnicas adicionales como la validación cruzada estratificada para mitigarlo. En resumen, la validación cruzada nos brinda beneficios significativos al evaluar nuestros modelos, proporciona una estimación más precisa de cómo se generaliza el modelo en datos no vistos y nos ayuda a comparar y seleccionar entre diferentes opciones. Sin embargo, también debemos tener en cuenta las limitaciones como el costo computacional adicional y el potencial sesgo en conjunto de datos pequeños. Eso sería todo por ahora.